¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a vuestro canal de Berman Crypto. Hoy comentaremos las noticias más relevantes de estas últimas semanas. Y sin más, comencemos. Casi un mes después de que estallara la guerra entre Ucrania y Rusia y de todos los intervinientes en esta, se calculan ya casi un 10% de tropas rusas, víctimas mortales, y de más de 3 millones de desplazados ucranianos. Rusia reclama tropas desde las partes más alejadas de su territorio para entrar en la contienda ucraniana. Mientras tanto, Zelensky ha asumido que esta no va a entrar en la alianza OTAN ni les van a ayudar con tropas, lo que parece que ha abierto la posibilidad de terminar con la guerra de un modo diplomático en la que Rusia exige a Ucrania no entrar en la OTAN ni en la Unión Europea, reducir su ejército, reconocer Crimea como rusa y que Lugansk y Donetsk sean independientes, entre otras. Estados Unidos, por su parte, desconfía de la vía diplomática y le dará al ejército ucraniano 1.000 millones de dólares en armamento. La Fed sube los tipos de interés de los bonos de alto rendimiento en 25 puntos básicos en línea con lo esperado. Además, ha anunciado que realizará subidas continuas de los tipos de manera apropiada y reducirá su balance de deuda estadounidense. Esta subida, ya esperada por los inversores, ha supuesto un cambio en los planes de la Fed, ya que se esperaba una subida más agresiva en el entorno de los 75 puntos básicos, lo que hubiese supuesto 3 veces más que en el caso actual, lo que ha tenido una buena acogida en la bolsa y también en el mundo de los criptoactivos. Sin embargo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha declarado que no le temblará el pulso si deben elevar los tipos más rápido para luchar contra la inflación ya del 7,9% y dice que la probabilidad de una recesión para los próximos años no es elevada. El Parlamento Europeo retrasa el último borrador del reglamento MiCA, el cual se mostraba claramente en contra del mecanismo de consenso prueba de trabajo debido a su consumo energético y finalmente el siguiente borrador no incluirá este artículo. Por su parte, Joe Biden firmó el pasado 9 de marzo una orden ejecutiva para establecer una estrategia para regular la industria de las criptomonedas teniendo en cuenta aspectos como la protección del consumidor, finanzas ilícitas o desarrollo sostenible, y pide al Departamento del Tesoro elaborar un informe sobre el futuro del dinero y de los sistemas de pago. Esta medida, que solo es una declaración de intenciones, supone un posicionamiento a favor del mundo de las criptomonedas. El equipo de Orbis, solución de escalado de Cardano, soportará transacciones bajo el protocolo ZK-SNARK o prueba de conocimiento cero, aprovechando la tecnología desarrollada y probada por la blockchain de Zcash, lo que permitirá a los usuarios del ecosistema de Orbis incluso construir soluciones de capa 3. Esta tecnología de prueba de conocimiento cero permite construir una prueba en la que se puede probar la posesión de cierta información sin revelar esa información y sin ninguna interacción entre el probador y el verificador. Parece que la finanza descentralizada empieza a evolucionar hacia la finanza descentralizada y privada. El merge, o la unión de la red principal de Ethereum con la Beacon Chain, verá retrasada su salida hasta junio de 2022, por lo que retrasará Ethereum 2.0 hasta el tercer trimestre de 2022 a través del EIP 4345. Aún así, esta fecha podría retrasarse más si el Difficulty Bomb, o incremento exponencial de la dificultad del minado de Ethereum, retrasa su lanzamiento de nuevo, lo que otra vez retrasaría el lanzamiento completo del Ethereum 2.0. La IDO de AdaDAO ocurrirá el próximo 21 de marzo en Binance Pad, Velaspad y AdaPad. Esta es una plataforma en la que los usuarios pueden recibir recompensas por staking al estilo de Anchor Protocol, pero en este caso en la blockchain de Cardano. Avata Network, primer launchpad en la red de Avalanche, verá su salida el próximo 20 de marzo en su propia plataforma. Polypad, el próximo launchpad del grupo Bluesila en red de Matic, salió a la luz el pasado 7 de marzo. Y por último, Gamium, la plataforma integrada de metaverso y realidad virtual lanzada desde Ventap y DeoMaker, ya está disponible a la venta después de alcanzar un ROI de 600 veces su valor de la IDO. Como proyecto de la semana, para los amantes de metaverso y de los play to earn, tenemos Spintop, gema altcoin en el puesto 3718 según CoinMarketCap. Es un proyecto de metaverso que ofrece una mejor experiencia para los jugadores, traders e inversores, y el proyecto consiste en 4 productos principales. La Gamepedia, o guía en la que los juegos son accesibles, listados, filtrados y revisados por críticos y usuarios, Spindex o exchange descentralizado donde hacer farming y pooling
con los tokens de los juegos, GuileMaker o plataforma de sponsorizado y un marketplace de NFT. Si queréis saber más, os espero en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, destrozad ese botón de like, dadle a seguir, activad las campanitas y dejad vuestro comentario. También os dejamos nuestro correo electrónico bajo en la descripción junto con la cuenta de Discord para que podáis entrar y sentiros como en casa. Y sin más, chicos, chao.